Entonces, las vasculitis eran la inflamación de la pared vasosanguínea y producía un infiltrado de células en este vaso sanguíneo. Esto determinaba la oclusión de la pared del vaso sanguíneo, que nos iba a dar diferentes síntomas de acuerdo al vaso sanguíneo afectado. Si era cerebral, nos iba a dar un accidente vascular encefálico; si era un riñón, nos iba a dar una glomerulonefritis; si era un vaso periférico, nos iba a dar una neuropatía periférica; si iba a ser, por ejemplo, en piel, nos iba a dar una vasculitis, etcétera, etcétera. Y los síntomas eran debido al proceso inflamatorio. Esta inflamación producía fiebre, compromiso del estado general, baja de peso, después decaimiento, etcétera, etcétera. Y los reactantes de fase aguda, como la la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva van a estar altas, la ferritina, e incluso el D-dímero podía estar elevado sin que haya un evento trombótico. Esos básicamente marcadores de inflamación más frecuentes que uno iba a encontrar. También, obviamente, si uno busca, va a encontrar niveles de interleuquina 6, niveles de TNF altos, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de vasculitis. Y habíamos visto que dependiendo del tipo de vasculitis, habían, por ejemplo, vasculitis que eran debidos a hipersensibilidad tipo 1, como el Strauss, donde había una IgE, la que era parte de la patogenia; de hipersensibilidad tipo 2, donde había un antígeno en la superficie de una célula; en este caso estaban las vasculitis ANCA; hipersensibilidad tipo 3, donde eran complejos inmunes circulantes, como en el lupus eritematoso sistémico; y por ejemplo, intensidad tipo 4 en la vasculitis, eh, que se llama la vasculitis de la arteritis de la temporal, el Takayasu, por ejemplo. Eran hipersensibilidades tipo 4. ¿No? Entonces, acá tenemos en esta tabla el resumen: IgE, Schur-Strauss, autoanticuerpos asociados a ANCA, era hipersensibilidad tipo 2, complejo inmune, la poliarteritis nodosa, y linfocitos T, inmunidad celular, Takayasu, y la arteritis de la temporal, ¿no? Y los síntomas sistémicos y los isquémicos, básicamente. Y acá teníamos ejemplo de la vasculitis a nivel de la piel, del riñón, una glomerulonefritis, les he explicado la parte renal. Acá tenemos un Wegener con los nódulos pulmonares; acá tenemos la parte renal, y esos eran los síntomas isquémicos, sistémicos. Acá sospechábamos de una vasculitis, y cuando veíamos una vasculitis teníamos que ver si solo era vasculitis o había alguna otra enfermedad asociada, o vasculitis por noxa directa, que antes se llamaba vasculitis. ¿Y cuáles eran las vasculitis por noxa directa? La endocarditis bacteriana, el mixoma auricular, la embolia de colesterol y las inyecciones de, por ejemplo, de tóxicos en forma directa, como la cocaína, ¿verdad? Eso hemos hablado en forma muy detallada ayer. Y las vasculitis primarias, donde solo eran vasculitis, que dividíamos de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo. Estaban las de vaso pequeño, asociadas a ANCA, y las por inmunocomplejos. Vaso mediano, poliarteritis nodoso, Kawasaki; vaso grande, arteritis de la temporal y Takayasu. Y las secundarias, acá tenemos las secundarias. La gran causa de las vasculitis eran secundarias a medicamentos, y vasculitis de pequeño vaso, y eran las leucocitóticas en general. Teníamos secundarias a colagenopatías, como el lupus eritematoso,
sistémico, la más frecuente, teníamos vasculitis asociada a artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Las infecciones eran una causa frecuente de vasculitis, generalmente eran virales, virus hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, cualquier virus puede dar vasculitis, ¿verdad? Virus, aparte de los virus, tenemos las bacterias, en especial el micoplasma, que es causa frecuente de infección respiratoria, hongos, neoplasias, especialmente las hematológicas, y la enfermedad inflamatoria intestinal. La clasificación actual clasifica a las vasculitis de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo. Es la clasificación actual, ya no clasifica en primarias, en secundarias. Directamente la vasculitis en la clasificación actual de Chapel-Hill, que es la que digamos, la vigente a nivel mundial, es la de Chapel-Hill, que es el consenso mundial de vasculitis. O sea, todos los expertos del mundo se han reunido en una ciudad pequeña que se llama Chapel Hill, que es una ciudad donde tiene una pequeña iglesia en la colina. Esa ciudad se llama Chapel Hill. Chapel Hill, ahí se reunieron y también sacaron el segundo consenso de vasculitis. Y esta vasculitis la dividen de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo. Y también nos da el tipo predominante de célula que va a infiltrar el vaso sanguíneo. Por ejemplo, en el Schur-Strauss, el predominio es del eosinófilo, fíjense. Acá está principalmente el eosinófilo en el Schur-Strauss. En el Wegener es el macrófago, granulomatosis de Wegener, macrófago. Y en la poliarteritis nodosa, el polimorfo nuclear. ¿Verdad? Y en este rango se van moviendo todas las vasculitis. Uno es un poco más, un poco menos, generalmente se mueven entre el polimorfo nuclear y el macrófago. Y de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo, van a ir moviéndose las vasculitis. Por ejemplo, la arteritis de la temporal y el Takayasu y la arteritis de las células gigantes solo comprometen la aorta y algunos vasos grandes. Después tenemos la poliarteritis nodosa y el Kawasaki, que nos van a comprometer solo arterias grandes y medianas. Hasta acá. Ya no nos comprometen, por ejemplo, arteriolas. Y así sucesivamente van comprometiendo diferentes tamaños del árbol vascular. Y incluso algunos van comprometiendo las vénulas. Por ejemplo, la vasculitis leucocitoplástica cutánea, que es la más frecuente, nos va a comprometer arterias pequeñas, arteriolas, capilares y vénulas, ¿no? Entonces, acá tenemos la leucocitoclástica. ¿Ya? La clasificación actual de vasculitis nos divide las vasculitis en vasculitis de vaso pequeño, vasculitis de vaso mediano y vasculitis de vaso grande. Si se fijan, la vasculitis de vaso grande básicamente no ha cambiado de las vasculitis primarias. Es arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal, porque muchas veces no compromete a la temporal, puede comprometer las arterias, por ejemplo, las occipitales o la rama posterior de la temporal, o produce una aortitis y no sin compromiso de la arteria temporal. Entonces acá tenemos la arteritis de células gigantes, que es una vasculitis granulomatosa. Tenemos el Takayasu, que también compromete vaso grande.
Estas son por hipersensibilidad tipo 4. Tenemos la vasculitis de vaso mediano, donde está la poliarteritis nodosa, que es una vasculitis muy asociada a la hepatitis B, hepatitis C. Esta va a comprometer vaso mediano y es la que se asocia mucho a gran hipertensión arterial debido a compromiso de los vasos aferentes, a, a los vasos aferentes de los riñones. Entonces, al producir isquemia del parénquima renal, va a producir gran hipertensión arterial. ¿Ya? Hay una forma que es una forma cutánea pura de la poliarteritis nodosa, son nódulos eritematosos muy dolorosos. Hay una forma cutánea profunda que produce lesiones en la piel, unas lesiones necrotizantes con úlceras, y hay una forma que es la forma sistémica. Y tenemos la enfermedad de Kawasaki, que es más de niños pequeños, que produce unas lesiones eritematosas en boca, una boca frambuesada con compromiso de la boca, la lengua, unos ojos rojos en los chiquitos pequeños, y se asocia a infarto agudo de miocardio en niños muy pequeñitos. Y fíjense, la vasculitis de vaso se divide en asociada a ANCA, que estas son por hipersensibilidad tipo 2. Acá tenemos la otra, que es la por complejos inmunes, las asociadas a neoplasias y las asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. Las asociadas a ANCA básicamente son el síndrome o la enfermedad de Wegener, o el Wegener, que antes se llamaba Wegener, ahora es la angeitis granulomatosa o granulomatosa de Wegener. Tenemos la poliangeitis microscópica o la angeitis necrotizante, que es la denominación actual, y el Schur-Strauss. También las vasculitis asociadas a infecciones a drogas pueden dar vasculitis asociadas a ANCA, pero ANCA-MPO o ANCA perinuclear. ¿Ya? Entonces tenemos estas vasculitis de vaso pequeño. Las por complejos inmunes son las hipersensibilidades mediadas por hipersensibilidad tipo 3. Tenemos la púrpura de Schoenen-Henoch, la crioglobulinemia, la vasculitis urticarial hipocomplementémica, el Gut-Pastur, la enfermedad de Behçet, las secundarias a enfermedad de colágeno. Aló, Keiko. Me está llamando la famosa Keiko. Denme un minutito, le voy a responder, muchachos. Keiko, estoy en clase. Sí, pero nos ponen en una hora que es imposible para el doctor Macías, para mí. En la noche, pues. Sabe que nosotros trabajamos tipo 6, 7, podría haber sido. Debía haber consultado. Ya, a ver, voy a tratar de estar. Sí, pues, pero es la hora en la que tenemos consulta. A ver, voy a tratar de estar, a ver, pero no creo que pueda, igual el doctor Macías, a ver, hablar con él. ¿Ya? Yo también voy a hacer lo posible. ¿Ya? Ya. Entonces, les decía, las por complejos inmunes, acá están las secundarias.
y también secundarias a drogas y a infecciones. Ok, estoy en clases. Bien. Entonces tenemos acá secundarias a drogas y a infecciones, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿en qué ha cambiado la antigua clasificación de la nueva clasificación? Es que las vasculitis ya directamente las clasifican de acuerdo al tamaño del vaso, y de acuerdo al tamaño del vaso, las de vaso mediano, vaso grande, se mantiene, no hay ningún cambio, y en las de vaso pequeño entran las secundarias. Mire, acá están las asociadas a ANCA por complejos inmunes, y dentro de las ANCA entran por infecciones y por drogas, hay algunas por infecciones y por drogas, y por complejos inmunes también entran secundarias a drogas y por infecciones. Las asociadas a enfermedades de tejido conectivo entran asociadas por complejo inmune, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación actual, la clasificación vigente de las vasculitis, ¿ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, doctor. Altair, Hola, doctor. ¿alguien alguna pregunta? Por ¿Alguna ahora, duda? Vamos a hablar qué son los ANCA, ¿ya? ¿Qué son los ANCA? Les había hablado que dentro de nuestro organismo tenemos algunos antígenos vírgenes que están restringidos a diferentes partes de nuestro organismo y que nunca han estado en contacto con nuestro organismo. Uno de esos antígenos es la mieloperoxidasa, la proteinasa 3. ¿Dónde están restringidos? En el citoplasma del neutrófilo. Son proteínas lisosomales que van a ayudar en la digestión de algunos microorganismos. Y están restringidos ahí, fíjense. ¿Verdad? Esos o esas proteínas están dentro del citoplasma. Por algún tipo de estímulo, por ejemplo, una infección, en algunas personas genéticamente predispuestas, van a ser expresados en la superficie de la célula. ¿Ya? Y estas proteínas que son expresadas en la superficie de la célula van a empezar a producir anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Obviamente estas proteínas del citoplasma del neutrófilo, que son los ANCAs, normalmente están restringidos al citoplasma del neutrófilo. No están expresados acá en la superficie. Y al ser expresados en la superficie del neutrófilo, se van formando grandes cantidades de anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, que son los famosos ANCAs. Y hay dos tipos de ANCAs, los perinucleares, ¿ya? Que son los P-ANCA, y los citoplasmáticos, que están en todo el citoplasma, que son los C-ANCAs. Entonces, una vez que se forman los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, se activa el complemento. Se activa el complemento junto con esta mieloperoxidasa. Y se produce un gran proceso inflamatorio, como ven acá.
Y ese gran proceso inflamatorio va a determinar un daño del endotelio vascular. Es así como se produce la patogenia de los ANCA, de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Ese es un resumen de cómo los ANCA funcionan. Así se ven los ANCA en la inmunofluorescencia. Fíjense, este es un neutrófilo donde todo el citoplasma está floreciendo. Este es un C-ANCA porque todo el citoplasma está pintado y está floreciendo. Todo el neutrófilo está pintado. Y este es un P-ANCA porque solo alrededor del núcleo está floreciendo. ¿Les queda claro? Entonces, ¿de qué estamos hablando, muchachos? De acá, de las vasculitis positivas, ¿verdad? C-ANCA y P-ANCA. Ahora, los C-ANCA, estos triangulitos que se llaman C-ANCA, los C-ANCA son una proteína que se llama proteinasa 3, ¿ya? Mientras que los P-ANCA pueden ser varias proteínas, hay varias proteínas. La que es patogénica es la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa, que es un P-ANCA, es la que está asociada a las vasculitis. Hay otros P-ANCA, por ejemplo, que están asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, hay P-ANCAs que están asociadas a la fibrosis pulmonar, a otras enfermedades, a la artritis reumatoide, al lupus, pero el ANCA que está asociado a poliangeitis microscópica y las vasculitis es la mieloperoxidasa, el MPO. Entonces, no todos los P-ANCA están asociados a vasculitis, pero el C-ANCA es casi siempre sinónimo de proteinasa 3. Ahora, el C-ANCA, decía, es igual a proteinasa 3, casi siempre, con un 99% de especificidad. Siempre que hay un C-ANCA es proteinasa 3. Eso es igual a una vasculitis. Mientras que el P-ANCA tiene que tener una velocidad para vasculitis. La P-ANCA tiene una baja especificidad sin que sea mieloperoxidasa positiva. ¿Para qué sirven los ANCA? Tanto hablamos de los ANCA, de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Cuando un paciente tiene ANCA positivo, un C-ANCA positivo, nos ayuda en el diagnóstico de vasculitis, ¿verdad? Si es ANCA-C o es ANCA-P con mieloperoxidasa, nos ayuda en el diagnóstico de vasculitis. Si es un C-ANCA, nos dice que es un Wegener. Si es un P-ANCA con vasculitis, nos va a decir que es probablemente una poliangeitis microscópica o un Schur-Strauss, ¿verdad? Y si hacemos tratamiento y el ANCA se negativiza y vuelve a positivizarse, nos está hablando de una probable recaída o de una mala respuesta a tratamiento. Una persistencia del ANCA positivo nos habla de una mala respuesta de tratamiento y una elevación del ANCA nos habla de una probable recaída, ¿verdad? Hasta con un 60% de los pacientes que vuelven a tener ANCA positivo, estando negativos, van a recaer. ¿Cuál es el tratamiento de las vasculitis? Ante una vasculitis por medicamentos, lo primero que uno tiene que hacer es retirar el medicamento y con tratamiento con corticoides por vía oral, eventualmente la vasculitis por medicamentos va a desaparecer. El otro paso en las vasculitis por medicamentos es usar un poco de clotresato
y azatioprina. Lo mismo se puede hacer en vasculitis leve limitada a la piel, donde no hay un órgano vital comprometido. Por ejemplo, una vasculitis limitada a senos paranasales, una vasculitis, por ejemplo, con un compromiso leve del vasa nervorum. En vasculitis sistémica grave, por ejemplo, con compromiso del riñón, donde ya hay una glomerulonefritis, donde hay un compromiso pulmonar, con una vasculitis pulmonar, con nódulos pulmonares o una hemorragia pulmonar, el tratamiento es con metilprednisolona y ciclofosfamida. El tratamiento de mantenimiento se puede hacer con metotrexato y azatioprina. El micofenolato no sirve para las vasculitis ANCA positivo, por si acaso. Esta es una regla que ha salido recientemente. Las vasculitis ANCA positiva no responden bien a micofenolato en general. Entonces, hay algunos pacientes, por ejemplo, que estaban con micofenolato, que yo los tenía con micofenolato, voy a hacer el switch a azatioprina. En vasculitis sistémica grave, por ejemplo, donde hay una hemorragia pulmonar, una vasculitis, generalmente vasculitis con hemorragia pulmonar, porque incluso la glomerulonefritis nos da tiempo, la hemorragia pulmonar o, por ejemplo, básicamente la hemorragia pulmonar o una hemorragia cerebral importante o una afectación cerebral muy grave, la plasmaféresis, afectación muy grave, una hemorragia alveolar pulmonar, donde el pulmón empieza a sangrar completamente, entonces donde hay un riesgo inminente de la vida en cuestión de horas, hay que hacer un recambio plasmático, igual que en la diálisis, se saca toda la sangre, se hace pasar por filtros especiales y se sacan los complejos inmunes, se sacan todos los anticuerpos que están circulando en el paciente. Y obviamente se pueden dar también inmunoglobulinas, primero porque uno está sacando inmunoglobulinas y además uno va a dar inmunoglobulinas para ir a neutralizar los anticuerpos que el paciente está produciendo. En otra clase vamos a hablar de terapia biológica en reumatología. Ya habíamos un poquito acerca de el rituximab en lupus. También se utiliza el rituximab en vasculitis, ¿no? ¿Cuál es el principio del rituximab? También destruir la célula B, que es la que produce los anticuerpos. ¿Y cómo se hace? Utilizando anticuerpos monoclonales anti-CD20. El CD20, que es es el marcador de la célula B madura. Es la única célula que tiene ese marcador, ese antígeno de superficie, que es el CD20. Entonces, este anticuerpo que ha sido creado por ingeniería genética se va a ir a unir al CD20 y va a producir muerte celular por apoptosis. También se va a unir y va a producir activación del complemento y lisis de esta célula por activación del complemento, o va a producir citotoxicidad mediada por inmunoglobulina. Acá el macrófago se va a unir por su receptor Fc a esta inmunoglobulina y va a destruir a esta célula. Algo importante, toda vasculitis siempre hay que considerarla grave. Toda vasculitis puede terminar en una catástrofe. Por lo tanto, la vez que uno encuentre una paciente con vasculitis, así sea una vasculitis limitada a piel por medicamentos, es una bola de nieve que va a ir generando cada vez más y más y más reacción inflamatoria si es que uno no suspende la causa. Una vasculitis por medicamento puede terminar en hemorragia pulmonar, puede terminar en una reacción de necrolisis epidérmica tóxica, puede terminar en desastre. Por lo tanto, toda vasculitis siempre hay que considerarla grave.
no hay que olvidarnos que la terapia biológica es una alternativa y no hay que olvidarse que el diagnóstico diferencial ya no se llaman pseudovasculitis, pero podemos utilizar el término de que siempre hay que ver de que no sea una vasculitis por noxa directa. Ahí tenemos la endocarditis bacteriana, el mixoma auricular, la embolia de colesterol y la inyección de tóxicos que tienen un tratamiento absolutamente diferente, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado de que ese tipo de vasculitis no, no estén de por medio. La endocarditis bacteriana también produce vasculitis por noxa directa y en forma indirecta también va a producir vasculitis por complejos inmunes, ya como reacción inmunomediada. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Doctor, eh, bueno, repitiendo un poco de lo que ayer hablamos en su clase práctica, que usted comentó que sería bueno hablar aquí en la teórica, ¿cuáles serían los factores de riesgo para las vasculitis? Como en toda enfermedad inmunológica, los factores de riesgo para vasculitis, hay factores genéticos predisponentes, especialmente para algunos tipos de vasculitis, como la arteritis de la temporal, el Takayasu. Por eso se llama Takayasu o Kawasaki, porque son enfermedades más de personas de raza asiática. Es rarísimo encontrar acá en nuestro medio Kawasaki, a no ser de que sea una persona, por ejemplo, o Takayasu, a no ser de que sea una persona que tenga algún vínculo con personas asiáticas. Yo he visto dos Takayasus en personas del Beni, pero si uno les pregunta, era una persona que apellidaba Miyashiro, cuyo abuelo era japonés o bisabuelo era japonés, ¿no? Entonces, y también vi a una persona que venía del Perú, que también tenía ascendencia japonesa. En las dos personas que he visto acá en Bolivia, Takayasu, ¿verdad? La arteritis de la temporal es más de personas de origen eh, caucásico. Entonces, hay otro tipo de enfermedades que son más de ascendencia hispánica como nosotros. Entonces, hay un componente genético y hay factores ambientales desencadenantes. Y en las vasculitis, el factor desencadenante más importante es, eh, es el factor ambiental infeccioso. Definitivamente los virus juegan un factor importante en la patogenia de las vasculitis. La hepatitis B, la hepatitis C tienen una relación directísima con la poliarteritis nodosa. Es más, la vez que uno ve una poliarteritis nodosa, uno tiene que buscar hepatitis B, hepatitis C hasta debajo de las uñas del paciente, por todo lado, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y en la vasculitis urticarial, por ejemplo, es muy fotosensible, entonces la luz solar desencadena este tipo de vasculitis y hay que buscarle también lupus en la vasculitis urticarial, que hay una asociación con lupus, es la vasculitis urticarial hipocomplementémica. ¿Qué otra pregunta más dijimos? Es la utilidad del ecodoppler, doctor. Ya. La utilidad del ecodoppler, cuando uno habla de vasculitis, generalmente acá en nuestro medio le mandan al vascular, porque estudian los vasos sanguíneos, pero el que se llama el cirujano vascular, eh, sin hablar, digamos, sin ser peyorativo para nada, son grandes profesionales, muy hábiles, pero básicamente son como
los plomeros se encargan de unir vasos sanguíneos, de hacer una microcirugía maravillosa, pero de la patogenia de la vasculitis no conocen, no manejan, no es su campo para nada. Entonces, la vasculitis no la ve el cirujano vascular. Varias veces me ha tocado ver pacientes con vasculitis a los que les han mandado muchos médicos al cirujano vascular y han tardado un montón en, ¿qué se llama?, en hacer el diagnóstico, y mientras les hacían un montón de exámenes, los pacientes se han complicado. El ecodoppler solo sirve en vasculitis de vaso grande, eventualmente en vaso mediano, y sirve para valorar, por ejemplo, de dónde se puede hacer la biopsia, y sirve para ver, para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de una arteritis de la temporal, de un Takayasu. Como ya son vasos grandes, ¿qué se llama? El vaso sanguíneo se va a ver engrosado, se va a ver infiltrado, pero tiene que hacer ese ecodoppler un ecografista muy entrenado ¿qué se llama? Con un ecógrafo de altísima resolución. No se hace con cualquier ecógrafo. Acá estamos acostumbrados a pedir ecografía y que en la esquina nos hagan una ecografía con un ecógrafo de 15, 20 mil dólares. Esos no nos hacen una ecografía Doppler para hacer el diagnóstico de vasculitis o valoración de vasculitis de la arteria temporal, ¿no? Entonces tenemos que hacer una ecografía, pero súper bien hecha, con transductores de muy buena calidad. ¿Alguna pregunta más? Entonces el ecodoppler sirve para vasculitis de vaso grande y vaso mediano, para ver, por ejemplo, el aumento de la resistencia de las arteriolas renales. En forma indirecta uno ve oclusión de las arteriolas renales por aumento de la resistencia a nivel intrarrenal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más?